Estimadas amigas y amigos, muy buenas tardes. En nombre de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, les agradezco su presencia a través de nuestros canales digitales para participar en nuestro seminario Cánceres Raros en Chile. También quiero agradecer la colaboración brindada por los patrocinadores de este evento, quienes son actores fundamentales del cáncer en Chile, mediante el impulso de políticas públicas, investigaciones, atención a pacientes, gestión de terapias, entre muchas otras, y que también han vivido lo que significa padecer esta enfermedad. Quiero agradecer al Foro Nacional del Cáncer, a la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, a Cáncer Latam, Fundación Cáncer Vida, Capítulo Chileno de Químicos Farmacéuticos de Oncología, Oncolup, Sociedad Chilena de Cancerología, Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica. Les recuerdo que este evento está siendo transmitido a través de nuestro canal YouTube CIF Chile, el que cuenta con un chat en vivo donde podrán hacer sus preguntas. También pueden dejar sus comentarios o dudas vía Twitter con el hashtag EventosCIF. Para nosotros, como Cámara de la Innovación Farmacéutica, es muy importante contar con su opinión. Por esto, tras la realización de este encuentro, recibirán un mail de evaluación de este seminario, lo que no les tomará más de 5 minutos. A continuación, los dejo con el doctor Jorge Jiménez de la Jara, quien dará el contexto de este evento. El doctor Jorge Jiménez es pediatra con un máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, es exministro de Salud, gran impulsor de la ya pronta y esperada Ley Nacional del Cáncer y preside hoy el Foro Nacional del Cáncer. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias, Mariela. Yo, a nombre de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, quiero agradecer esta oportunidad de conversar con conocidos y conocidas que se han esforzado por empujar una política nacional de cáncer. Una política nacional de cáncer que es importante y que hoy día ha tomado muy en serio el Ministerio de Salud y que está llevando a cabo desde su capacidad de coordinación y de fuerza de autoridad sanitaria. Ahora, es muy importante decir que nuestro Foro Nacional de Cáncer es un espacio de conversación, de coordinación, en el cual han ido naciendo distintos grupos que representan a los pacientes, a los académicos, a las autoridades, a la política, en una manera tal de que logremos conseguir este impulso para poder avanzar en la política pública que todos esperamos sea cada vez una realidad mejor en este tiempo. Hoy día nos vamos a preocupar de los cánceres raros. A mí yo prefiero llamarlos cánceres de baja frecuencia porque hay ciertamente que hay los cánceres de alta frecuencia que son 5 o 6. Se estima que hay 200 cánceres más o menos reconocibles y cada cáncer en su particularidad puede tener muchas subdivisiones según la vía metabólica, la particularidad genética o la particularidad de la persona que la sufre. Por lo tanto, es un espacio en el cual nos movemos relativamente libremente y podemos de alguna manera, lo que hoy día para Chile es una enfermedad, un cáncer relativamente frecuente, en otra región del mundo puede ser absolutamente muy rara, como puede ocurrir, por ejemplo, con el cáncer de vesícula. Ahora, vamos a conversar sobre la base de un estudio realizado por la Economist Intelligence Unit hace un tiempo atrás, en la cual se trató de enfocar este fenómeno precisamente de los cánceres raros o cánceres de baja frecuencia. El director original de esta investigación, David Humphries, no puede estar con nosotros y lo reemplaza Marcio Zanetti, quien es el alterno de la Economist Intelligence Unit en Brasil y la costa atlántica de Sudamérica. Adelante, Zanetti es como les decía, el representante que reemplaza a David Humphries. Adelante, señor Zanetti. Muchas gracias, doctor Jiménez. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia de interés. Hoy presentaremos un estudio hecho por nosotros sobre cánceres raros en América Latina. Muchas gracias a la Cámara de Innovación Farmacéutica por la oportunidad y muchas gracias a mis compañeros de debate y de presentación.
Mi nombre, como dijo el doctor Jiménez, es Marcio Zanetti y soy el responsable por las operaciones de salud de Economist Intelligence Unit en América Latina. Les pido 2 minutos solo para presentar nuestra empresa. Economist Intelligence Unit es el brazo de investigación del grupo Economist y tenemos una práctica de salud que busca ayudar a nuestros clientes a comprender los cambios constantes de escenarios macroeconómicos, políticos, tecnológicos y sociales y sus impactos en el sector de salud. En especial, hacemos estudios sobre el impacto de nuevas tecnologías de salud en la situación socioeconómica de países y regiones. Hemos observado un avance significativo de la salud mundial en los últimos 70 años. Gracias a los gobiernos que se mejor estructuraron y ampliaron sus sistemas de salud y también al desarrollo de nuevas tecnologías, muchas de las enfermedades que causaban altas tasas de mortalidad han sido controladas, incluso en los países emergentes. En especial en la región latinoamericana, el control de algunas enfermedades transmisibles a través de programas de vacunación y la mejora de las condiciones de vida de segmentos poblacionales en los últimos 40 años se traducen en una expectativa de vida más alta y una reducción significativa de la mortalidad infantil. El desarrollo tiene muchos aspectos positivos, pero también desafíos, en especial para los países emergentes. El envejecimiento poblacional y la adopción de estilos de vida menos saludables como consecuencia del crecimiento de la urbanización ponen presión sobre los presupuestos de salud. Y ya que hay un cambio de tipos de enfermedad, a donde los diagnósticos y tratamientos necesitan más recursos financieros y un cambio de abordaje sanitario. En el gráfico al lado, vemos que mientras más se gasta con salud, mejores son los resultados atingidos. Pero es decir que cuanto más próxima estuviera el perfil poblacional de un país emergente a un país desarrollado, más serán las presiones por un incremento significativo de gastos. Y eso ya se ve como un problema crónico en los países desarrollados. Una solución que se estudia en estos países desarrollados es la adopción de un nuevo concepto de salud basado en valor, donde la integración de sistemas de salud y el alineamiento de las partes involucradas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pueden lograr una mejor eficiencia de los gastos, buscando siempre la compensación de esas partes en base a resultados presentados por una mejor salud poblacional. Esta solución, aunque sea ambiciosa, ya presenta resultados tangibles, incluso en países como Brasil. Entre tanto, la implementación de este tipo de solución también tiene sus propios desafíos, como existencia e intercambio de datos confiables sobre enfermedades y resultados de diagnósticos y tratamientos, adopción de guías estandarizadas de tratamientos y cuestiones relacionadas a la privacidad de los pacientes. De facto, nosotros recién hicimos un estudio sobre el grado de preparo de algunos países para la adopción de salud basada en valor, incluyendo algunos de los países de Latinoamérica. Y percibimos que esos desafíos son mayores por acá, como la falta de datos confiables, falta de coordinación de áreas específicas en determinados tratamientos y la fragmentación de los sistemas de salud. Este estudio apunta que Chile se encuentra en un nivel muy alto de grado de preparo a este tipo de solución. Con respecto al tema oncológico de nuestra región, observamos que el cáncer ya es la segunda mayor causa de muertes y la expectativa es que crezca aún más en las próximas décadas. Una característica de nuestra región es la desigualdad económico-social y eso tiene también consecuencias como el tema de la batalla contra el cáncer es tratada. Nuestra opinión es que 4 aspectos deben ser considerados en esta batalla.
planificación estratégica más amplia y coordinada, enfoque en prevención y detección temprana, mayores y mejores inversiones para esta enfermedad y un acompañamiento a menudo del desempeño de acciones de prevención y tratamiento. Ahora permítanme enfocar el estudio que hicimos sobre cánceres raros en la región. Los grandes mensajes de este estudio son que la falta de conciencia y preparo de la región para tratar este tipo de enfermedad, hay un camino posible de mejora para tratar de los cánceres raros, pero hay la necesidad de una construcción sólida para cambiar las condiciones actuales. Nuestro informe de cánceres, sobre cánceres raros en América Latina evalúa los desafíos y los desarrollos de los cánceres raros en la región. También analiza las iniciativas desarrolladas en torno a enfermedades raras que podrían utilizarse para mejorar el estudio de cánceres raros. No existe una definición uniformemente aceptada sobre una tasa de incidencia para los cánceres raros. Sin embargo, en los últimos años, los investigadores y formuladores de políticas han adoptado principalmente la definición de rare care en cánceres raros, es decir, aquellos con una incidencia de menos de 6 casos por 100.000 por año. Los cánceres raros son una especie de enfermedad rara que a menudo también se descuidan o diagnostican mal debido a su rareza. Aunque los cánceres raros y las enfermedades raras comparten similitudes, también hay diferencia entre ellos. De hecho, encontramos que las políticas de enfermedades raras generalmente no se aplican a los cánceres raros, a pesar de los desafíos similares que enfrentan los sistemas de salud. Los cánceres raros representan aproximadamente un cuarto de los cánceres diagnosticados en todo el mundo, pero los resultados son peores. En la Unión Europea, la tasa de supervivencia es inferior a 50% cuando se compara con los cánceres comunes que tienen una tasa de supervivencia de 63%. Los datos para los cánceres raros en América Latina son escasos. La mayoría de los estudios sobre cánceres raros que identificamos en América Latina se centran en tipos específicos de cáncer y los estudios a menudo se basan en datos de una sola institución. Debido a los datos limitados y la carga desigual de los cánceres raros de los informes publicados, recuperamos datos del Global Health Data Exchange para comparar la incidencia estimada de una selección de cánceres raros en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y comparamos las tasas de incidencia con una selección de países de OCDE y BRICS. Los datos que sugieren que las tasas de incidencia en los años 2000 y 2016 fueron relativamente estables para la mayoría de los cánceres raros evaluados y con frecuencia fueron más bajas que las tasas encontradas para los países de altos ingresos, los más desarrollados. También recolectamos datos de mortalidad de Global Health Data Exchange. A partir de los datos determinamos las relaciones de mortalidad por incidencia o MIR, que es un indicador que se puede usarse para comparar el desempeño nacional, particularmente cuando las tasas de supervivencia no están disponibles. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México tienen MIR relativamente altos, lo que sugiere que los países latinoamericanos tienen peores resultados que la mayoría de los países de la OCDE. Los cánceres raros plantean varios desafíos a los sistemas de atención médica, a los profesionales de salud y a los pacientes. Y no solo en América Latina es difícil responder al desafío de los cánceres raros. Sin embargo, los resultados para cánceres raros a menudo son pobres en la región.
identificamos 5 desafíos clave en torno a los cánceres raros en América Latina. El primer sería la planificación estratégica insuficiente y limitada conciencia estratégica de los cánceres raros. Estos cánceres no han sido una prioridad estratégica en la mayoría de los países latinoamericanos. Y la falta de planificación estratégica ha llevado a la judicialización de acceso a drogas en América Latina. El segundo es el registro deficiente de enfermedades y la necesidad de recompilar datos de la región. Existen o se están desarrollados algunos datos nacionales de cáncer en América Latina, pero la calidad de los datos por veces es limitada. El tercer punto es el diagnóstico tardío o incorrecto que retrasa el tratamiento. El diagnóstico tardío es común en todos los países de la región. El cuarto punto es el acceso desigual a una atención de calidad que varía según el estado socioeconómico y la ubicación geográfica. Los desafíos de América Latina incluyen garantizar la atención a las comunidades más aisladas, asegurándose que haya un número suficiente de especialistas bien distribuidos en todo el país, utilizándose pautas basadas en evidencias y creando y desarrollando centros de excelencia. El quinto punto es la falta de investigación, intercambio de conocimiento y conciencia pública, incluidas las colaboraciones nacionales y regionales limitadas. Las iniciativas gubernamentales para aumentar la investigación sobre cánceres raros son limitadas o inexistentes. La comunidad de pacientes con cánceres raros ha impulsionado el cambio en otros lugares, pero aún no tienen una voz fuerte en América Latina. Dos desafíos regionales que vale la pena destacar son los registros y el diagnóstico erróneo. Los registros de enfermedades permiten la recompilación de datos sobre epidemiología, opciones de tratamiento, resultados y costos. La identificación de la carga real de los cánceres raros puede apoyar el desarrollo de políticas de cobertura más inclusivas y muy necesarias. La mayoría de los países de América Latina están trabajando para desarrollar o fortalecer los registros de cáncer. Sin embargo, los procesos de recopilación de datos y la calidad de los registros necesitan mejorarse, por ejemplo, asegurando la recopilación de datos poblacionales que viven en áreas remotas. La región debería inspirarse en los registros de cánceres raros implementados en otras partes del mundo para comprender sus beneficios y desafíos de implementación. El Dr. Gata, por ejemplo, menciona que el proyecto Rare Care experimentó el desafío de tener que presionar continuamente a los grupos de investigación participantes para cumplir con los plazos. El segundo punto es el diagnóstico tardío e incorrecto. La rareza de los cánceres raros significa que los médicos generales raras veces lo ven, y cuando lo hacen, los síntomas a menudo se confunden con enfermedades más comunes y menos graves. Los pacientes a menudo se diagnostican en etapas avanzadas donde las opciones de tratamiento son más limitadas. Los expertos hablan incluso de peregrinaciones de diagnóstico cuando los pacientes van de un médico a otro en busca de un diagnóstico más correcto. Los desafíos que rodean el diagnóstico son el resultado de la conciencia y la capacitación de los médicos, así como los sistemas de salud fragmentados e inequitativos en América Latina. Es necesario desarrollar colaboraciones o servicios de información para mejorar el diagnóstico. Si bien algunos de los desafíos que describimos son exclusivos de América, no son exclusivos de América Latina, muchos no son. En el informe observamos ejemplos de mejores prácticas para enfermedades raras y cánceres raros en regiones distintas de América Latina.
Áreas como el entorno regulatorio, la planificación nacional, registros basados en la población, centros y redes de referencia, iniciativas de investigación y organizaciones de defensa de pacientes. La mayoría de los países de América Latina aún no han reconocido completamente el impacto de los cánceres raros, ni han desarrollado un proceso de apoyo efectivo para los pacientes. Y algunas oportunidades para los países, para que los países latinoamericanos tomen ejemplos de una variedad de iniciativas globales. Estas van desde iniciativas formales de investigación hasta organizaciones de apoyo a pacientes. Lo que tienen en común es el reconocimiento de las tasas para los cánceres raros, debido a sus características definitorias, su rareza, solo pueden tener éxito cuando trabajan en equipo y se agrupan recursos y conocimiento. Permítanme comentar algunas de las contrataciones que encontramos en los países de Latinoamérica, en específico en Chile. Chile ofrece una protección financiera para 20 enfermedades raras conocidas a través de distintos programas cubriendo el diagnóstico y el tratamiento. Esta protección cubre algunas condiciones presentadas por cánceres raros, pero no hay un programa de protección financiera específica para ellos, lo que apunta para una potencial situación de vulnerabilidad, en especial en condiciones específicas de estos cánceres raros. De hecho, entendemos que Chile está en los países más avanzados en el tratamiento de cánceres raros en la región. En nivel global, observamos 5 grandes oportunidades de impacto positivo para el tratamiento de cánceres raros que deberían ser llevadas a cabo por los países de la región. El primero es el desarrollo de un ambiente regulatorio y una planificación nacional para control de cánceres raros. La Unión Europea llevó a cabo medidas legislativas enderezadas al tratamiento de cánceres raros que los tornaron prioridad de políticas de salud. El segundo es el desarrollo de registros poblacionales de cánceres más amplios para cubrir no solo cánceres comunes, pero también los cánceres raros. Ejemplos de buenas prácticas incluyen Estados Unidos con el NARCCR y el Rare Cancer en Europa. El tercer punto es la creación de centros de excelencia y incentivo al intercambio de informaciones entre estos, que funcionan en el formato de red. Eso permite mayor eficiencia en investigación y la oportunidad de aprendizaje rápida de evoluciones en avances de diagnósticos y tratamiento de cánceres raros. El cuarto serían iniciativas de investigaciones nacionales e internacionales. Así como el punto anterior, oportunidades de investigación conjunta permiten a los países emergentes que sean beneficiados por los hallazgos obtenidos en los países más avanzados. Y por lo último, el incentivo de organizaciones de defensa de pacientes con voz activa en la sociedad, lo que permite presión política, incremento de conocimiento de estas enfermedades y en la sociedad civil y apoyo a los profesionales de salud que trabajan con ellas. Ejemplos internacionales pueden beneficiar a los países latinoamericanos, en especial en los esfuerzos enfocados al paciente. Grupos de defensa de pacientes deberían buscar mayor conocimiento de lo que está hecho en los países para ayudar a difundir esas prácticas en sus países de origen. Nosotros tenemos 5 recomendaciones de mejora para los países de la región. Lo primero sería desarrollar e implementar planes nacionales similares a Europlan. Los países podrían establecer un proyecto regional para asegurar la consistencia de sus enfoques y tratar cánceres raros, ayudando a racionalizar el desarrollo e implementación de los planes estratégicos. Lo segundo sería definir registros exhaustivos
o sea, registro de cánceres poblacionales de alta calidad y interconectados son esenciales para ofrecer datos necesarios para planificar actividades de cánceres raros. El desarrollo de registros regionales sería un paso natural para estandarizar la recopilación de datos de cánceres raros. Lo tercero, como lo he dicho anteriormente, crear colaboraciones de investigación, no solo regionales, o como principalmente oportunidades de colaboración internacionales para que los países emergentes sean beneficiados por las conquistas de investigación ya atingidas por los países más desarrollados. Y la quinta sería una mejora a través de centros de excelencia, donde profesionales de salud podrían hacer investigaciones propias en los países de origen con sus poblaciones y sus distintas características etnológicas, y también posibilitar a los profesionales de salud un aprendizaje rápida y una rápida expansión del conocimiento de estas investigaciones. Creo que estos serían los puntos principales. Al final, me gustaría pasar una información que es decir que el cambio virá. Eso nos guste o no. La decisión que tenemos ¿estamos preparados para él o no? Creo que la respuesta todos nosotros ya la tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Zanetti. Este es un tema interesante que forma parte del conjunto de esta enfermedad que está ocupando cada vez más espacio en las preocupaciones de la sociedad. Nosotros hemos traído a un grupo de representantes de las distintas sensibilidades, por así decirlo, frente al cáncer, y de alguna manera también de los cánceres raros, porque como decía al comienzo, los cánceres raros también son de baja frecuencia y depende del país en que ocurran, de la situación en la cual se les diagnostique y los instrumentos con los cuales se pueda trabajar. Yo creo que esta discusión va a ser interesante y de alguna manera esto será dirigido por Nicolás Issa, radiooncólogo terapeuta del Instituto de Radiaciones para el Cáncer, IRAM de Chile. Doctor Issa, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Jiménez. Buenas tardes a todos. Hoy día tenemos un tremendo panel para la discusión. Tenemos un destacado grupo de personas, tenemos representantes del Senado, del Ministerio de Salud, tenemos oncólogos médicos, representantes de la sociedad civil, estrellas de la televisión también relacionadas con el tema. Vamos a ir presentando uno por uno. Primero está la senadora Carolina Goich, que representa la región de Magallanes, Antártica chilena. Ella es asistente social, tiene un magíster de economía de la PUC y es la gran impulsora de la Ley Nacional de Cáncer. Ha trabajado con el doctor Jiménez por lo mismo y con agrupaciones de pacientes, así que sea muy bienvenida, senadora. También nos acompaña mi amigo Sergio Becerra, oncólogo radioterapeuta, al igual que yo. Él hizo su formación en el Instituto Nacional del Cáncer. También tiene magíster de gestión de salud de la PUC. Por ambos fuimos alumnos del doctor Jiménez en el curso de salud global. Ahora está de jefe del departamento de cáncer del MinSal, así que parece que aprovechó las enseñanzas del doctor Jiménez. Bienvenido, Sergio. Otro de nuestros panelistas es Cecilia Boloco, que no necesita presentación, pero igual lo vamos a presentar. Es presentadora de televisión, es muy querida por todos los chilenos en general. Es madre de un paciente de Máximo que tuvo un cáncer raro y está en la dirección de la Fundación Nuestro Hijo. Otro amigo mío que quiero presentar, bienvenida Cecilia, es Carlos Gallardo. Él es
médico internista, es oncólogo médico, lo conozco desde cuando hizo su formación en el J y nos peleamos en los comités de los días martes en la mañana. Actualmente trabaja en la Fundación López Pérez como oncólogo médico. Bienvenido, Carlito. Por último está Piga Fernández. Piga sufrió un tumor del estroma gastrointestinal que en su momento no tenía nada de cobertura. La droga se llama imatinib, así que por eso empezó a ser una gran activista. Actualmente es miembro del equipo fundador y presidente de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. Es coordinadora de relaciones globales de Life Raft Group y una ONG internacional que apoya a pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Así que bienvenida Piga. Ahora les cuento a todos los auditores que nos podrán enviar sus preguntas a través del chat de la transmisión en YouTube. Ellos me las van a hacer después llegar a través de mi WhatsApp y ahí yo las voy a leer al final. Y también en nuestro canal de CIF Chile y a través del Twitter Eventos CIF. Así que ahora vamos a partir a cada uno de los presentados. ¿Qué relación tiene con el cáncer en general y con el cáncer raro en particular? Vamos a partir desde el campo de acción. Vamos a partir con la senadora Carolina Goich, así que le doy la palabra, senadora, por favor. Muchas gracias. Entiendo que tengo 3 minutos, eso era lo que nos habían dicho, así que quiero partir agradeciendo este espacio, y el espacio además de compartir con gente con la que llevamos años trabajando. Esta ha sido una semana además particularmente feliz porque retomamos la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer y ya fue aprobada además en sus articulados en la Comisión de Salud de la Cámara. Esto es completar su segundo trámite. ¿Qué significa en concreto? Que estamos cerca de que sea ley finalmente, una iniciativa que lleva más de 10 años, y a la que yo me vinculé no solo por el trabajo como senadora, diputada en ese tiempo, sino también a partir de la propia vivencia. Me ha tocado también desde lo legislativo estar en la discusión de la ley Ricarte Soto, y a propósito de cuando hablamos de cánceres raros, yo creo que es muy pertinente porque nosotros hicimos una opción de política pública, más que en términos de enfermedades raras, poco frecuentes, de drogas huérfanas, fue en términos de un sistema de protección con tratamientos de alto costo. Y eso hace que tengamos una suerte de híbrido en este sistema de protección, que tampoco cubre todas las drogas de alto costo, los tratamientos de alto costo, pero tiene ese foco. ¿Por qué lo digo? Cuando nos invitan a hablar de cánceres raros, para mí es inevitable pensar en general en cáncer. Y que cuando a una persona le dicen, mira, tienes este diagnóstico, probablemente dice es cáncer y genera la misma angustia, más aún por supuesto cuando es más difícil tener un tratamiento. Y ahí es donde desde la discusión legislativa lo que a mí me gustaría compartir con ustedes es esta discusión que hay. Nosotros en nuestro país tenemos más bien dividida la atención en cáncer si es que está dentro del sistema de garantías explícitas de salud, es decir, está cubierto por el GES o no. Y así se han ido incorporando cánceres y vemos a las agrupaciones que además han hecho su trabajo para ser incorporadas. Lo que a uno le gustaría es que tuviéramos un único paraguas. Y de hecho parte de la pelea en la ley es que todos los cánceres en ese sentido, sí, senadora, ese sentido es súper importante porque antiguamente no existía nada y el auge fue de a poco incorporando todas las patologías, como usted muy bien lo resume, y eso por lo menos nos da un paraguas, pero no es suficiente, como dice, pero no le interrumpo claro, entonces, más. Ahí, no, pero es que es muy pertinente, hemos avanzado y es muy significativo, pero hoy día creo que el paso es más que dividir a la persona por si tu cáncer está en el auge o no, es cómo abordamos el problema del cáncer en forma integral. Y ese es el sentido de la ley. A mí me hace mucho sentido, además, los desafíos que nos plantea este estudio, porque cuando se nos dice aquí se requiere mayor planificación de la política pública, eso lo necesitamos para cáncer en general, y por eso el principal instrumento de la ley es el Plan Nacional de Cáncer, que pone metas específicas, o cuando se nos plantea la dificultad de registro, nosotros tenemos que partir haciéndolo en cáncer, y eso está, ¿no es cierto?, hoy día en implementación. Y en eso Sergio nos tiene mucho que aportar. Está también, ¿no es cierto?, en la ley, la formación de recursos humanos, cómo tenemos acceso efectivamente a una red que permita a todas las personas a lo largo del país ser tratadas. Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que lo que hoy día estamos haciendo como herramienta de política pública para ordenar nuestro esfuerzo país en cáncer, creo que incluye también estos cánceres que tienen mayor dificultad por tener
menor incidencia, ¿no es cierto?, que generan mayor complejidad por la necesidad de tratamiento, pero están enmarcados dentro de este esfuerzo que yo felicito y que me alegro que ya está a puerta de ser ley. Sí, es que este tipo de eventos es muy bueno y es muy bueno contar con la presencia de los panelistas por esto, porque hacemos visible un tema que no es tan visible. Y sobre todo que ahora estamos en esta época bombardeados por noticias virales y el cáncer se dejó de lado. Por eso ahora me gustaría que siguiéramos con Sergio. Sergio, cuéntanos tú qué relación tienes con la enfermedad, con cáncer en general y en particular con los tumores raros. Sí, tengo, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Saludo a todos los presentes, los conozco a todos personalmente y me estoy muy contento de trabajar con ellos. Yo siempre digo, aquí el cáncer se trabaja uno al lado del otro, no el médico frente al paciente, por ejemplo, o frente a la autoridad. Aquí hay un problema nacional, social, y por eso este tipo de instancia es muy importante también. Para no comer 3 minutos, bueno, yo antes de encargarme del plan de cáncer, eso partió en octubre de 2018, trabajé cerca de 10, 12 años en el Instituto Nacional del Cáncer, como lo decía, me formé ahí, pasé por todo el proceso que sigue un médico eventualmente de ver muchos pacientes. Yo trabajé 44 horas siempre, toda mi vida como médico clínico. Así que vi cientos de casos y por supuesto muchos tumores de este tipo poco frecuentes, como dice el doctor Jiménez. Y después me tocó ya dedicarme a la gestión, ser jefe de servicio de radioterapia, después ser subdirector médico y después ser director del instituto hasta que caí finalmente acá en el ministerio. Así que obviamente tengo mucha experiencia, he visto muchos casos y eh, mucho caso, no solamente clínico y el paciente en sí mismo, sino que todo el contexto social que esto implica, todos los problemas de financiamiento. El haber trabajado esos 15 años en un hospital público te deja súper claro cuáles son las carencias del sistema, que han ido mejorando, por supuesto, con el GES, con el Ricarte Soto, pero que aún le falta mucho, y por eso mi motivación de pasar al ministerio, ¿ya? Y dejar de ver pacientes, yo estoy viendo ahora, pero siempre mi mantra es que desde el ministerio o desde esta posición de dirección del plan de cáncer, es poder en el fondo salvar muchos pacientes de otra manera, ¿ya? Y ese en el fondo el objetivo que estoy trabajando yo con mi equipo. Así que eso es como el Sí, resumen. pues, Yo Sergio, creo que alcancé al perfecto el final a objetivo. través del ministerio puede ayudar a muchos más miles de pacientes que los que puede haber visto en consulta. Exacto. Así que esa es mi relación. O sea, llevo 15 años full todo el día trabajando en esto. Perfecto. Ahora me gustaría continuar con las palabras de Cecilia, que nos podría contar respecto a su relación. Está ahí. Gracias, Nicolás. Bueno, para mí también es un honor ser parte de este panel y quisiera agradecer a la Cámara de Innovación Farmacéutica y el honor de poder compartir este panel con personas tan vinculadas al cáncer, tan importantes y relevantes para este camino que todos queremos hoy emprender para resolver esta gran e invisible pandemia permanente en nuestro país. Mi relación con el cáncer comienza hace 12, 13 años ya van a ser, cuando mi madre es diagnosticada con cáncer de mama, y desde entonces empecé a trabajar con distintas fundaciones para, de alguna manera, poder crear conciencia, porque con el tema del cáncer de mama bien sabemos que si se diagnostica a tiempo, pues hay muchas posibilidades y probabilidades de cura. Pero mi situación cambia diametralmente cuando a fines del año 2018 Máximo, mi hijo, mi único hijo de 14 años en ese momento, es diagnosticado con un tumor cerebral, el cual terminó siendo sumamente complejo, de grandes dimensiones, era un tumor enorme. Y cuando llega finalmente esa biopsia, nos enteramos de este nombre rarísimo, que para mí me podrían haber dicho cualquier cosa y de cualquier manera era una bomba atómica en mi corazón. Y a partir de ese momento uno tiene que empezar a tomar decisiones, Nicolás, sin tener información. Me di cuenta de la precariedad que existe de información en relación al cáncer, de lo poco que se sabe, de la poca información y educación. Por supuesto, es muy difícil enfrentarse a este diagnóstico de que tu hijo tiene cáncer, pero lo más tremendo es que no sabes qué hacer.
porque puedes aceptar que te ha tocado recorrer este camino, pero no tener las herramientas para poder acceder al diagnóstico lo más El pronto diagnóstico posible, oportuno. oportuno, y luego tener este protocolo a seguir o este tratamiento claro también y definido. Para cualquier tipo de cáncer es complejo, más aún cuando la enfermedad o el tipo de cáncer es un cáncer raro. Como decía el doctor Jiménez, en realidad raro significa Sí, que es de poco baja frecuencia. frecuente, ¿no es cierto? Porque fíjate tú que en Chile, a mí me dijeron cuando me dan estas siglas del cáncer de Máximo, sin saber yo que era un cáncer raro, digo, bueno, ¿y cómo lo tratamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me dieron un protocolo a seguir con mucha tranquilidad como si fuera el protocolo correcto. Pregunté inmediatamente cuáles eran las secuelas de este tratamiento y era tremendo. Cuando pregunté sobre las expectativas de vida, mi hijo tenía un 70% de probabilidades de morir antes de los 2 años. Sí, Y pues eso es terrible. cuando me hablaron de las secuelas, si es que sobrevivían estos 2 años de tratamiento, pues bueno, las secuelas incluían pérdida de vista, de audición, problemas hepáticos, cardíacos, de crecimiento, problemas motrices, ¿no es cierto? En fin, la lista era infinita y la sensación mía fue, Dios mío, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Dónde lo puedo tratar de mejor manera? Y en la clínica donde fue atendido fuimos derivados a un hospital en Estados Unidos por la tecnología que allá utilizan para tratar los cánceres cerebrales, porque la radiación tú como radiólogo lo tienes que Sí, saber. pues, como nos contaba Marcio, que es un centro de excelencia al que Sí, fue derivado. nosotros fuimos derivados a un centro de excelencia y la verdad es que contaba con esta máquina de protones, que es una máquina fantástica que ataca precisamente el tumor y no daña tejido sano. No así la tecnología que impera en Latinoamérica completa, que es la tecnología a base de fotones, ¿no es cierto? Porque no hay Así es. radiación a base de protones. Entonces nos trasladamos a Estados Unidos muy confiados en que ahí le iban a desarrollar el protocolo correcto y en el primer lugar se equivocaron. Lo empezaron a tratar de manera local cuando había que irradiarlo a todo su sistema nervioso central. Sí, pues, cráneo Luego de espinal. eso, correcto, y luego de eso tenían que hacerle una quimioterapia que contaba con un trasplante de médula y que iba a tardar más de 1 año. Y si habían complicaciones podía ser hasta 1 año y medio. Por lo tanto, era un camino tremendo. Y en el medio de la radioterapia nos informa el hospital que lo estaba atendiendo que no le iban a poder hacer la quimio porque no tenían la aprobación legal para tratar a un menor y hacerle un trasplante de médula. Por lo tanto, fuimos derivados a otro hospital. Cuando llegamos al otro hospital nos dijeron que el protocolo que estaba haciendo el primero estaba Sí. incorrecto. Nos O sea, ofrecieron fue un camino terrible, pues, Cecilia. tremendo, un segundo protocolo y después finalmente llegamos al lugar correcto. Y te digo que ese peregrinaje tan tremendo fue el que de verdad me empujó a crear la fundación que más adelante... Eso es lo que nos tiene, no te adelantes, ¿no? Eso es lo que nos tiene que No, contar después. y porque la verdad es que falta tanta información, porque uno no sabe dónde acudir y tiene que tomar, como siempre, frente al cáncer, decisiones muy claves en el momento preciso, lo antes posible, porque el cáncer sigue avanzando De y no se acuerdo. cuenta con información. Por lo tanto, aquí hay un trabajo importantísimo que hacer. Ahora vamos a continuar con, gracias Cecilia, vamos a retomar la conversación. Nos gustaría, Carlito Gallardo, ¿cuál es tu relación? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que yo, como comentaba Nicolás, yo soy oncólogo médico, yo trabajo en la Fundación Arturo López Pérez. Y tal como decía, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Sergio, la verdad es que a los que hacemos clínica nos toca estar un poco al otro lado del escritorio de lo que comentaba Cecilia. Es decir, a nosotros, a los que nos toca que nos llega una biopsia con un diagnóstico raro, con un diagnóstico del cual uno no ha visto antes, con un diagnóstico que uno no está acostumbrado a ver, con un diagnóstico que uno, sinceramente, a veces uno le pasa y dice, ¿aquí qué hago? ¿Ya? Y claro, muchas veces ocurre que uno dice, bueno, lo llevaré a comité, y el comité local no sabe. Le pregunto a colegas de otros centros que están más cercanos, la verdad es que nadie sabe.
Entonces uno termina un poco siguiendo el mismo camino de Cecilia, pero desde el otro lado, en el fondo escalando las preguntas a gente que sabe, a centros de referencia, elevando preguntas a estos centros de excelencia. ¿ya? O Donde Carlos, finalmente de uno le dice repente más o menos mandándole un mail al autor de la publicación que de existe la de ese publicación, tipo de tumor. exactamente. Exactamente, porque además pasa eso, que la información en este tipo de tumores tampoco es muy grande. En general, cuando uno, por ejemplo, enfrenta casos de cáncer de mama, uno sabe que detrás hay un estudio hecho con 1000 pacientes por rama. En cambio, cuando uno está hablando de un, qué sé yo, un tumor de partes blandas, un sarcoma, uno sabe que el mejor randomizado tiene 50 pacientes. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, uno también como médico, como tratante, como oncólogo, también se ve un poco la disyuntiva de ¿estaré haciendo realmente lo correcto? Em, y también preguntándose por qué no existe algo así como un centro de excelencia, una red de derivación donde yo pueda mandar a este paciente a que lo trate quien más sepa. Sí, pero eso es un tema que yo quería aclarar, ¿ah? Como centro de excelencia sería como mejor traducido para la realidad de nosotros como un centro de derivación nacional, Sí, como que se traten centralmente todo esto, o sea, como exacto, que el en el oncólogo nombre que tú le médico, quieras, en el nombre que tú le quieras sí, poner, me refiero a un centro que concentre patología. que concentre Porque estas la única patologías forma de para tú, decir, exacto, la única este forma de tú doctor, trabajar este en este tipo de cosas, radioterapeuta, en este tipo de tumores raros, es justamente concentrar la patología y tener una red en que no solamente sea tu centro, sino que sea un centro acá, un centro en Lima, un centro en Buenos Aires, que estén todos interconectados, que generen información, que generen formación para otros médicos. así es. Entonces es un círculo virtuoso de crecimiento. Gracias, Carlito. Ahora, por último, vamos a presentar a Piga Fernández, que ella tuvo este tumor gastrointestinal, como les contaba antes, y así que decidió ser una activista. Por favor, Piga. Muchas gracias, Nico. Principalmente, muchas gracias por la oportunidad de precisamente dar a conocer esto, ¿no? Los cánceres raros. Y mi experiencia con mi relación con el cáncer es a través de mi experiencia personal, ¿ya? Yo en el año 95 tuve mi primer diagnóstico de cáncer y estuve 7 años con un diagnóstico equivocado, ¿no? Lo que significó tratamiento súper agresivo y una calidad de vida que deja bastante que desear, ¿ya? Y después de esos 7 años, en un minuto que no había mucho más que hacer clínicamente, en realidad no se podía, ni cirugía, no había nada que hacer, tuve la suerte de que un médico que me veía en ese minuto dio con el diagnóstico correcto, que era un GIST, ¿ya? Y además de eso, también tuve la suerte que un par de años antes, se había descubierto un medicamento que era el que yo podía tomar y que me podía mantener viva, ¿ya? Así es que, bueno, mucho agradecimiento y por eso decidí a partir de esa experiencia ver cómo podía devolver la mano, ¿no? Y hacer algo por los demás. Siendo súper sincera, en un principio habían sido 7 años tan difíciles que yo quería tomarme la pastillita todos los días y olvidarme de que existía el cáncer y no quería saber nada de nadie que tuviera cáncer. Pero poco a poco me di cuenta que, bueno, que eso no podía ser, y en internet, Mr. Google, y empecé a buscar y di con The Life Raft Group, que es una organización internacional que apoya a pacientes con GIST, y me involucré con ellos, empecé a colaborar con ellos, después decidí formar la Fundación GIST Chile aquí en Chile, junto con otras organizaciones de pacientes con GIST de América Latina formamos Alianza GIST a nivel regional, y posteriormente, para seguir colaborando ya más activamente aquí en Chile, junto con otras agrupaciones de pacientes, formamos ACHAGO, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, ¿ya? Mi experiencia me hizo vivir en carne propia los problemas que tienen los pacientes con cánceres raros, ¿ya? Primero, la falta de diagnósticos, los diagnósticos tardíos, que a nosotros a la Fundación nos llegan... Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor, llegan pacientes que han sido tratados por otro tipo de cánceres y que llegan muchas veces tarde, ya cuando ya no es mucho lo que se puede hacer, ¿no? La falta de información, o sea, a mí me dijeron tienes cáncer, wow, pero tienes un GIST, ¿qué es eso? Un cáncer raro. ¿Quién tiene eso? ¿Con quién hablo? ¿No? La falta de información. Después la falta del acceso a los medicamentos. Yo tuve la suerte de que en ese minuto el laboratorio que fabrica el medicamento que yo tomo tenía un programa de donación para los pacientes FONASA.
Si no, o sea, yo no estaría aquí, ni una posibilidad de haber tenido acceso al tratamiento. Y después la necesidad de la investigación. Te digo, yo tuve acceso a ese medicamento porque había una investigación atrás y fue un medicamento innovador que pude tener acceso a él, ¿no? Entonces, mi experiencia de todo, de lo vivido, fue lo que me llevó en este momento hasta hacer lo que estoy haciendo en las distintas organizaciones de la que formo parte. Gracias por tus palabras, Piga. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Tenemos una pauta, pero no tiene que ser tan pauteado, así que me gustaría que todos los panelistas, si tienen algo que opinar, decir, desactiven su micrófono y hablen. Voy a partir con mi amigo Perdón, Sergio. sí, tengo un aviso de autoridad pública primero. Perdón, que vendas tu celular, porque ahí están las preguntas de la audiencia. Eso me están avisando por interno. Sí, no, sí, eso lo tengo claro, gracias. Perfecto. Vamos a partir con Sergio, así que activa tu micrófono. Nomás, amigo. Y cuéntanos qué estás haciendo en el MinSal, po. Pero cuéntanos la verdad, pues Sergio, no lo del cafecito nomás. Sí, no, en general, claro, hay harto café como toda administración pública. No, a veces almuerzo, a veces sí, a veces no. Bueno, estaba, como les contaba hace un rato, trabajando desde octubre del 2018 en el Plan Nacional de Cáncer, y como dice la senadora Goich, es parte fundamental de la ley. La OMS recomienda que todos los países tengan un Plan Nacional de Cáncer vigente, que tiene que ser renovado cada 5 años, para, en el fondo, tener un trabajo continuo, independientemente del tipo de gobierno que tenga la administración, el partido político, porque esta es una política sanitaria mundial, nacional, transversal, que no tiene que ver con ninguna otra condición que ser humano y vivir en este planeta. Así que este plan nos tiene bastante satisfechos, ahora un poco preocupados, porque como bien tú decías, no es que haya quedado abandonado, pero claramente está siendo afectado por la pandemia, Se como postergó gran un parte de la poco. actividad normal, ¿ya? Por supuesto, nos puede atrasar el proyecto que quiere conseguir a largo plazo, porque las políticas públicas se miden a años de diferencia. De aquí al 2028 tener una sobrevida similar a países desarrollados. ¿Ya? Aquí en Chile nuestros cálculos muestran que de 10 pacientes con cáncer está solamente vivo la mitad al 5.º año, ¿ya? Que es como nosotros los oncólogos medimos los resultados, y tenemos que llegar a un 70%. O sea, se nos está muriendo un 20% más de personas de lo que debería pasar. ¿Ya? Y eso es por varias razones, por falta de acceso al diagnóstico oportuno, por falta de acceso a los tratamientos, por supuesto, por estilos de vida, ¿ya? Que están aumentando importantemente la incidencia de cáncer. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento, ¿ya? Y cuando uno tiene 80, 85 años es muy normal tener un cáncer de próstata, por ejemplo, pero no es tan normal tener un cáncer de colon a los 45, porque te portas mal, porque abusas del alcohol, porque comes comida chatarra, etcétera. Y gran parte de los cánceres que estamos teniendo ahora son del segundo grupo, o sea, están asociados a estilos de vida, el tabaco, por supuesto. Eh, por lo tanto, este plan, si funciona y si puede retomarse después de la pandemia, tiene ese objetivo, o sea, difundir el cáncer. Estos seminarios son parte del plan de cáncer también, o sea, y también del trabajo de la senadora y la sociedad civil. Hace un año atrás o hace 2 años atrás, probablemente este seminario tendría una convocatoria muy baja de invitados y de asistentes, ¿ya? Es un tema que se ha relevado en forma importante. Estamos muy contentos, los oncólogos, con Nicolás, participamos de la Sociedad Chilena de Radioterapia, y uno de los objetivos de nuestra sociedad, cuando tomamos la dirección, era que conocieran la radioterapia. Y ahora estamos hablando de protones con Cecilia, y salió en el diario. O sea, en 2 años, 3 años nos hemos pegado un salto así muy importante en la difusión del cáncer, que eso ya es un avance muy, muy notorio. Y por lo Sí, y tanto... otras cosas específicas que me gustaría que contara Sergio, uno son los de las actualizaciones de las guías de tratamiento que está haciendo el MinSal, otro de los comités de drogas de alto costo que permiten también a pacientes que tienen tumores raros acceder a esto. Eso, di unas palabras de eso. Claro, eso para retomar el tema del plan, el plan tiene 5 partes principales, no lo voy a detallar ahora, y la parte 5 del plan, la quinta línea, es de rectoría y regulación. Muy importante porque si usted llega a la consulta de un doctor que o no sepa, o no tenga la experiencia necesaria, puede pasar lo que le pasó a Cecilia, ¿ya? O lo que dice el doctor Gallardo, ¿ya?
Por lo tanto, estamos subiendo de una producción de 3, 4, 5 guías al año a cerca de 25 que hicimos el año pasado, en que diga cómo se trata un paciente, cómo se hace el diagnóstico, cómo se examina, cómo se trata. Y eso está disponible para toda la red. ¿Ya? Eso ha sido un avance importante. Nos faltan todavía varias decenas más, hay cerca de 80 tipos de cáncer y tenemos que tener protocolos para todo. Pero el plan de cáncer también, aparte de contratar más gente o comprar más equipos, también tiene que ordenar la práctica. Eso es fundamental para que los resultados sean los que queremos, que la Que sea gente no una se práctica mueva homogénea en nacional. exceso como ahora. Sí. Y en cuanto a las drogas de alto costo, eso también fue una creación dentro de la gestión misma del plan de cáncer. Consiste en un fondo que paga FONASA, de varios miles de millones de pesos, que trata de financiar tratamientos de alto costo que no están financiados por el GES ni Ricardo Soto, ¿ya? Y que nosotros en el Ministerio hemos hecho un listado de medicamentos que tienen beneficio clínico demostrado y que además tienen un precio asequible, ¿ya? Negociamos con la industria y entregamos esos medicamentos previo a una revisión de un comité de expertos para que este medicamento sea entregado al paciente que necesita y no sea entregado a un paciente que no se va a beneficiar, porque estamos hablando de 4 o 5 millones mensuales, y es un paciente que además, si se le indica en forma equivocada, va a tener una falsa expectativa de éxito. Por lo tanto, el año pasado gastamos cerca de 15.000 millones de pesos solamente en este tipo de medicamentos. Esos 15.000 millones hace 2 años eran completadas, eran vender la casa, vender el auto. Así que, por supuesto, es un avance importante también que hemos tenido en este tiempo, y muchos de los casos que hemos financiado son de tumores raros de este tipo, porque no están ni en GES ni en Ricardo Soto. El GES cubre principalmente los tumores comunes, el Ricardo Soto los raros, pero también hay un pool de otros cánceres que no están financiados, porque además la evidencia avanza muy rápido. ¿Ya? El GES se actualiza cada 3 años, y en 3 años te cambia todo en la práctica a veces. Por eso es muy importante tener una vía alternativa de conseguir estos financiamientos. Y el Comité de Drogas de Alto Costo, los integrantes son médicos que van de forma ad honorem, desinteresada, para ayudar a la población de Chile. Eso es una cosa buena que hay que recalcar también. Sí, son 6 médicos que revisan casos en su casa, son cerca de 50 casos que revisan en forma semanal, que llegan de toda la red, y ellos lo hacen por amor al arte, porque esto es muy importante, defenderlo, cuidarlo. Ya, ojalá prontamente le podamos pagar por su trabajo, porque ocupan harto tiempo, la verdad. Pero en el Esa fondo... es la esperanza de ellos también, pero claro, es un símbolo es bueno de que sea desinteresado. Claro, no, es un símbolo de que aquí es un compromiso de todos. O sea, no solamente ver el cáncer como un tema económico, una ganancia, sino que nosotros queremos mejorar las cosas. Un grupo muy importante de médicos jóvenes que está liderando esto. Eso también es muy importante recalcarlo, ¿ya? O sea, hay una nueva generación de oncólogos, peri 40, yo soy ya más viejo, tengo 44, pero que tienen otros deseos. Quieren mejorar la sobrevida, quieren en el fondo mejorar el acceso, y que hacen muchas de estas cosas en forma gratuita. Yo cuando lo llamo al ministerio a que me ayuden a hacer los protocolos, estas 25 guías lo hicieron los médicos que trabajan en todos los sistemas público-privados, y también a honores, yo no les pago nada. O sea, solamente por el honor de ayudar al ministerio y hacer la guía. O sea, hay mucho también de eso en la práctica actual de la oncología. Y ahora, siguiendo con el Carlito, ¿qué motivación te encontrarías que un oncólogo médico se dedique a tratar tumores de baja frecuencia? ¿Cómo lo incentivarías tú? Yo creo que aquí hay que incentivar más que solamente la formación. Yo creo que está como un poco siguiendo la experiencia de lo que fue lo que comentaba durante la presentación, Marcio, un poco siguiendo la línea de lo que hizo Europa o de lo que hace Estados Unidos, de tratar de formar esta especie de red de centros donde se concentra patología y formar una especie de red de atención de pacientes con tumores raros, y no solamente quizás con tumores raros, sino que en general de atención de cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hay tumores que uno podría considerar como no tan raros, que sabemos que la concentración de patología evidentemente te cambia la forma, o sea, te cambia los pronósticos. O sea, es cosa de ir al ejemplo de cirugía de cáncer de esófago. Sabemos que los pacientes o sea, que la cirugía de cáncer de esófago, en la medida que tú tienes más N, te va mejor. O sea, el gallo que opera un cáncer de esófago al año definitivamente no le va a ir bien versus el que opera 12, 13, 14 casos al año, ¿ya? Y eso está estudiado. Entonces, la concentración de casos, la concentración de patología primero, y la generación de estos centros donde se pueda derivar la patología de
no solamente tumores raros, a lo mejor tumores más frecuentes, pero de tumores difíciles de tratamiento. Oye, sí, porque Carlito, tú tenés que pensar... Es probablemente una cosa. Al alero de estos centros, que debieran ser probablemente iniciativas que combinen, o sea, que no solamente nazcan de lo público, sino que también una iniciativa conjunta entre público y privado, al alero de estos centros es donde debiesen haber oncólogos que probablemente, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, hablemos de todas las especialidades para no ser tan centrados en la oncología y en las drogas, como diría el doctor Becerra, sino que digamos que todos ellos necesariamente tienen que tener formación en centros donde haya más experiencia en tratamiento de este tipo de tumores. Y a dónde viene lo interesante es que claramente como son tumores más raros, son probablemente también más desafiantes. O sea, probablemente de las patologías más difíciles, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión muy personal, pero probablemente los tumores del sistema nervioso central y los sarcomas son mucho más difíciles de tratar que el cáncer de mama. Entiéndanme la analogía, lo que me refiero es a que son desafíos, ¿ya? Son desafíos desde el punto de vista quirúrgico, desafíos desde el punto de vista de la oncología médica, desafíos desde el punto de vista de la radioterapia, que a lo mejor no quiero quitarle con eso el peso a las otras patologías, sino que lo que me refiero es que son más desafiantes porque son casos más difíciles, son casos más complejos, habitualmente tumores más grandes, de difíciles localizaciones, de histologías raras. El desafío para el patólogo que tiene que ver esa biopsia es un tipo que tiene que saber muchísimo, más que un patólogo promedio probablemente, ¿ya? Entonces, definitivamente tienen que haber estos centros de derivación, tienen que haber gente formada en esto, gente bien formada, y tienen que haber redes que permitan no solamente derivar pacientes, sino que transcurra información y que además te permita generar investigación. Al alero de todo eso, a la medida en que tú concentras casos, tú puedes generar casuística y por tanto puedes generar información que es útil para ti, para saber si tú lo estás haciendo bien al compararte con otros países, y información útil para, qué sé yo, compartir, por ejemplo. Claramente, si yo junto los sarcomas de Chile, probablemente no son muchos, pero si yo junto todos los sarcomas del Cono Sur, puedo hacer una casuística bastante interesante, comparable quizás con la casuística europea. Entonces, eso también me permite y participar no solo de generar casuística, sino que a lo mejor queremos hacer un estudio en el cual vamos a probar un tratamiento nuevo para, qué sé yo, sarcoma de Ewing, como por ejemplo están saliendo tratamientos con anticuerpos para sarcoma de Ewing, que también es una patología rara. Entonces, en la medida que exista una red como esta, instalada, por ejemplo, en Chile, en Sudamérica, te permite plantarte frente a los europeos y decir, yo no soy Carlos Gallardo, el oncólogo que quiero participar del estudio, represento a la red de tumores raros de Sudamérica y nos gustaría que este mismo estudio se trajera acá, ¿ya? Porque nos va a permitir generar información con pacientes nuestros y nos va a permitir tratar pacientes nuestros dentro de estos estudios para drogas nuevas. O sea, un poco lo que decía Piga. Si no hubiese existido esta cosa de traer estudios clínicos, si no existiera esta generación de información, ella probablemente no estaría acá conversando con nosotros. ¿Ya? Entonces, sí, por eso, todas esas cosas virtuosas son las que necesitamos, y que son un poco las mismas que comentó Marcio en la presentación, son las cosas que necesitamos generar para el tratamiento de todos los cánceres y particularmente para el tratamiento de los tumores raros, porque son más complejos. Y por eso ahora me gustaría que Piga nos contara cómo ella ha visto el beneficio de generar todas estas agrupaciones de pacientes. ¿Cómo qué cosas has logrado? ¿Cómo te sientes tú respecto a esto? Bueno, yo pienso que las agrupaciones de pacientes tienen un rol súper importante, ¿no? Y que cada vez nos hemos ido profesionalizando y tomando un rol más protagónico, ¿no? En esto. Creo que primero que tenemos un trabajo de visibilizar tanto la patología misma como darnos a conocer las agrupaciones para que los pacientes sepan que existimos y puedan acudir a nosotros para poderlos apoyar, ¿no? Después, ser un lugar de apoyo y de contención, que el paciente que está con este diagnóstico, que está con toda la carga emocional, sepa que tiene un lugar donde él puede llegar, donde puede hablar con otros el mismo idioma y donde lo van a contener, ¿no? Por otro lado, y es lo que estamos haciendo en las distintas organizaciones donde yo participo. Por otro lado, educar. Es muy importante educar a la población en general, o sea, estar por redes sociales en un lenguaje sencillo y claro, educar sobre las distintas patologías, sobre la prevención misma, sobre los tratamientos.
trabajar en forma colaborativa con todo el equipo de salud, ¿no? Y a nosotros nos toca mucho también ser como un puente entre el médico tratante y el paciente, para alivianarle la carga por un lado a él y por otro lado que el paciente entienda bien todo lo que se le ha dicho y lo que tiene que hacer, ¿no? Otro tema que lo cual siento que nosotros, o sea, lo hemos hecho y que creo que todas las organizaciones de pacientes podemos hacer es colaborar con la investigación, ¿ya? Nosotros hemos hecho un registro de pacientes GIS con el doctor Marcelo Garrido y tenemos un registro de 103 pacientes ya aquí en Chile y hemos trabajado con organizaciones de pacientes de otros países y tenemos un registro regional, lo que hablamos recién, un registro regional de pacientes con GIS, ¿no? Y también podemos apoyar con información de los pacientes mismos, de los Patient Reported Outcomes, que es información que sirve muchísimo para toda la investigación, y también otro rol de hacerle un seguimiento a los pacientes que conocemos para saber cómo están, en qué están, qué necesitan, ¿ya? Y finalmente otro rol muy importante que es la abogacía, ser la voz de los pacientes en todas sus necesidades y abogar porque tengan acceso a los tratamientos que necesitan. En eso tuvimos la suerte de lograr que en la ley Ricaurte-Soto entraran 2 medicamentos para GIS, y después hemos seguido trabajando, empujando la ley del cáncer para que también, siendo, como te digo, la voz de los pacientes. Pero todo esto no es posible Es si muy bien no... como lo dices, Piga, porque hace 10 años no se cubría, yo me acuerdo, eran 3, 4 drogas las que usaban los oncólogos médicos, doxorubicina, cisplatino, 5-CU, no había nada más. También lo mismo de la radio, los tratamientos eran mucho más rústicos, por así decirlo de una forma elegante, y en poco tiempo ha cambiado harto la realidad nacional. O sea, Claro. falta mucho por hacer, pero ha mejorado. Uh-huh. Pero todo esto yo estoy una convencida que para lograrlo y llegar y tener más éxito, tenemos que trabajar en forma colaborativa, o sea, las agrupaciones de pacientes, con el paciente, con el familiar, con los médicos, con las sociedades científicas, con el Ministerio de Salud, con los prestadores, o sea, todos tenemos que concientizarnos que tenemos que trabajar juntos para poder lograr llegar realmente al beneficio de los políticos, ¿no es cierto, senadora? Ahora viene la senadora, ahora viene. Para lograr que realmente los beneficios que necesitamos para que los pacientes vivan bien y vivan con una buena calidad de vida. Sí, eso es lo importante, no es solamente estirar la sobrevida, sino lo más importante es cómo lo va a vivir el paciente. Gracias, Piga. Gracias. Senadora Goich, ¿cómo ve usted que la ley que está impulsando, que, bueno, tenemos que lograr que salga, queremos todos que salga los que nos dedicamos a oncología, ¿cómo podría mejorar la realidad nacional? Yo quiero partir reafirmando ahí que es una ley que hemos impulsado todos, que surge de la sociedad civil, y a mí me encanta en eso escuchar a Piga, me emociona escuchar el compromiso de Cecilia, en el fondo cómo somos capaces de transformar a veces situaciones tan dolorosas que en vez de inmovilizarnos lo que hacen es ayudarnos a decir, oye, acá tenemos que hacer algo, y las políticas públicas no tienen sentido, las leyes no tienen sentido si no tienen el rostro de lo que pasa. Y desde eso lo que a uno le gustaría garantizar como legisladora es que en la medida en que exista un tratamiento, la persona tenga acceso a él. Y a mí me gusta más esa definición, porque sabemos que hay muchos cánceres donde no tienes el tratamiento, independiente de la dificultad del diagnóstico, pero muchos donde finalmente la barrera económica, a pesar de que existe el tratamiento. Y eso es lo que a uno le indigna, ¿no es cierto? Eso es lo que a uno le gustaría resolver. Ahora, sabemos también del dilema que hay en la asignación de recursos que nunca son suficientes. A mí la gente muchas veces me pregunta, con esta ley entonces vamos a resolver todo, vamos a tener acceso a todos los tratamientos, y hemos sido muy claros desde el principio, y además en conjunto con los pacientes, Piga es testigo, hemos dicho, esto no va a resolver todo, pero sí es una base que además es sólida porque estructura, ¿no es cierto?, la política pública, va a sacar esta discusión además de los ciclos políticos. En el cáncer, que además está como un desafío permanente, las personas con cáncer no entienden que cambió el ministro y cambió la prioridad, entonces queremos que sea ley para que permanezca, eso es muy importante, pero además
Cuando hablamos de recursos, nosotros logramos 60.000 millones, ya Sergio explicaba cómo han ido utilizando este financiamiento vía FONASA, ¿no es cierto?, con el Comité de Drogas de Alto Costo. Eso aumenta sustantivamente cuando hablamos de 60.000 millones. Queríamos nosotros que el piso fuera los 100.000 millones que tiene la Ricarte Soto. Ustedes saben, la ley Ricarte Soto establece 100.000 millones anuales para financiar tratamientos, ¿no es cierto? No llegamos a eso, pero hoy día, y sobre todo hoy día, que tenemos la pandemia de por medio y lo que ha significado en términos de destinar recursos para eso, nos parece que es un buen piso y que además tenemos que afirmar. Y por eso la importancia de que esta ley salga rápido y después la iremos revisando, iremos aumentando financiamiento. Tenemos también 20.000 millones que están destinados para equipamiento. Está diseñada la red de centros oncológicos en un plan a 8 años y necesitamos partir con eso. Entonces, con mucha franqueza, va a ser mejor respuesta. Genera recursos adicionales, no soluciona todo, pero nos traza un camino, y un camino donde yo creo que es súper importante la participación, como decía Piga, de todos, y que eso esté estructurado y garantizado en la ley, porque un paciente puede entender, yo creo, y la familia además de un paciente puede entender que le digan, mire, aquí no tenemos cómo financiarlo, pero no puede entender que a la persona que está al lado, porque pegó una llamada por teléfono, sí se lo financió el Estado. Entonces, avanzar ahí en criterios de transparencia y de asignación de recursos entre todos, cuando hay que priorizar en situaciones difíciles, es distinto si lo hacemos todos en la mesa. Y eso que quede sentado en forma permanente. Sí, pues sería súper bueno que existiera la ley. Y también una cosa que no se ha tocado es también el centralismo que existe en los tratamientos oncológicos en Chile, donde hay en muy pocas ciudades. O sea, con la Red Nacional de Centros que usted nombró, senadora, y que el Sergio también está desarrollando en el MinSal, equipararía un poquito la cancha para todos los chilenos. Sería muy bueno. Y ahora me gustaría seguir con Cecilia. Gracias, senadora. Me gustaría seguir con Cecilia, que nos cuente qué accionar va a seguir, qué está haciendo. Uy, estoy trabajando desde que volví de Estados Unidos luego del duro tratamiento que enfrentó mi hijo, mientras íbamos a la clínica todos los días a su rehabilitación. Tenía múltiples reuniones, hoy son vía Zoom, que gracias a Dios soy mucho más efectiva porque puede ir una detrás de la otra. Hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con Sergio Becerra. He conversado también con la senadora, quien quisiera felicitar por la extraordinaria labor que ha realizado con la ley del cáncer, que no puede ser más necesaria porque todos lo sabemos, pero su dedicación y su ímpetu ha sido fundamental, y estoy muy, muy confiada en que esto va a salir adelante. Y es muy, muy necesario, como ella bien lo dice. Yo cuando llegué a Estados Unidos y todo lo que pasó, este deambular tremendo, sin tener la certeza de lo que había que hacer con mi hijo, dije, no puede pasarle a ni una sola familia más en nuestro país, porque no es un tema de no tener los recursos, es un tema de no tener la información, porque la información, así como bien señalaba Carlos Gallardo, existe. No toda, porque también lo decía la senadora, hay muchos cánceres que todavía no tienen tratamiento, pero hay cánceres raros como el GIST que sí lo tienen. Entonces, poder tener esa información a mano, pero para todos, es algo crucial. Y entonces, en la Fundación estoy trabajando en 2 pilares fundamentales para mí. El primero tiene que ver con una plataforma digital donde se va a encontrar absolutamente toda la información en relación al cáncer, los distintos tratamientos que existen, por supuesto, primero la manera en que se diagnostica, apoyarte y ayudarte a que se diagnostique rápidamente tu caso, también obviamente los tratamientos y las secuelas posibles de cada una de estas drogas o estos tratamientos y protocolos a seguir, también una guía para cómo acceder a los beneficios que te otorga el Estado, porque si bien es cierto que se ha hecho mucho en esta materia a través de la ley Ricarte Soto y del GES, por ejemplo en el PINDA, que es el programa de cáncer infantil, el 100% de los niños de la red pública... El PINDA, Cecilia, es lo mejor que tiene Chile. Eso no hay discusión. Tiene cubierto en un 100% todo, o sea, tu niño se opera de cáncer, tiene radioterapia, quimioterapia e incluso trasplante de médula, todo a costo cero. Cero. El después del PINDA. Pero también, en el caso mío que yo tengo ISAPRE,
podría haber accedido, ¿no es cierto?, a por lo menos haber participado del know-how, del conocimiento que existe en esa red tan extraordinaria, con tanta experiencia, porque tal vez no habría tenido que deambular por todo lo que tuve que recorrer, ¿no? Entonces, la claridad de armar un centro, una plataforma digital que nos una a todos los establecimientos médicos de nuestro país, tanto privados como públicos, con los mejores centros oncológicos del mundo. Un poco lo que mencionaba, ¿no es cierto?, Carlos Gallardo, con respecto a esta red latinoamericana para estar luego en unión y conectada con la de Europa. Pues bueno, aquí estamos nosotros en primera instancia realizando acuerdos con, por ejemplo, el St. Jude, que es uno de los hospitales oncológicos infantiles más importantes del mundo, que es un centro investigativo, y que si bien es cierto, Máximo cuando llegó allá estaba justo en el límite porque estaba cumpliendo 15 años, ya había pasado 5 meses desde que había sido diagnosticado y operado en Chile. Imagínate el riesgo que corríamos, había sido ya tratado de mala manera. Y bueno, y resulta que por esto no lo habrían podido tratar, porque los cánceres infantiles están considerados hasta los 15 años, cuando bien sabemos hoy que debieran ser considerados hasta los 19, por lo menos. Sí. Bueno, el tema es que, bueno, ese es otro tema que podemos abordar después, pero deberíamos de poder extenderlo. Gracias a Dios pudieron atenderlo en el St. Jude, y el St. Jude, si bien es cierto, no había visto nunca un caso como el de Máximo, porque Máximo, siendo de una enfermedad rara, a su vez es uno de los pocos casos que se da a una edad tan avanzada, porque esta enfermedad que él tuvo es hasta los 3 años de edad. Pero en el St. Jude existía la data, existía la información. Si la información es todo, ¿entiendes? Entonces no es un tema de que la información para niños más chicos, pero le ajustaron el protocolo para poder tratarlo. Entonces, poder acceder a esa información, porque en Chile no había habido nunca un caso, en Latinoamérica probablemente tampoco, en el St. Jude ni siquiera, pero tenía el St. Jude miles de casos de ATRT, de tumor terratoide rhabdoide atípico, y pudieron diseñar un protocolo. Entonces, esa información es crucial, eso es lo que yo quiero hacer, poder conectar a los hospitales, a todos los centros médicos chilenos con los más importantes a nivel mundial en oncología, porque como digo y repito, la información está, para que la gente sepa qué tipos de cánceres existen, para cuáles existe un tratamiento, un protocolo ya asegurado, verificado. Homologar entre nosotros también la manera en que tratamos los distintos cánceres, con la información que existe a nivel mundial, no del centro al cual tú acudes, sino que a nivel global, porque estamos interconectados hoy en día, el planeta es uno, y así como bien dice también mi querida Piga, que tenemos que trabajar todos juntos, bueno, el planeta está hoy todo encerrado, ¿no es cierto?, debido a una pandemia, ¿y qué te dice eso? Que lo que sucede en un lugar puede llegar al otro, y que así como nos llegó el virus, nosotros estamos a esto, a un clic conectados. Tenemos que usar Sí, esa pues Cecilia, gracias a la pandemia, ahora este tipo de plataforma nos ha simplificado mucho la vida a todos, yo creo. Y fíjate que, bueno, esta plataforma va a contar con toda la información relativa al cáncer, a los distintos tratamientos y protocolos, pero también una cosa muy importante, estar en contacto con estos centros oncológicos para poder tener segundas opiniones, porque muchas veces es un caso relativamente sencillo, pero no lo es tan sencillo finalmente. Siempre hay variaciones, ¿no es cierto? Cada ser humano es un universo, por lo tanto, tener la posibilidad de que si el paciente, y aquí es también un poco lo que decía Sergio Becerra, estar al lado del paciente y no sentar al paciente al frente, que el paciente decida qué es lo que quiere hacer cuando tiene toda la información en sus manos, ¿sí? Y poder tomar una decisión y avanzar en este camino para ojalá curarte del cáncer teniendo esa información. Así es que, bueno, eso, y finalmente otra cosa que también estamos haciendo en la Fundación en esta plataforma, que es hacer una suerte de fondo de información donde podamos tener el track, el registro de los pacientes con cáncer en nuestro país, de poder hacer un acompañamiento. Nosotros estamos diseñando y viendo la manera de implementar lo que es muy, muy complejo y sin lugar a dudas muy costoso, pero lo vamos a hacer. Poder también agendar horas médicas. Entonces, aquí hay una cosa que es muy
global, porque es entregarte la información que tú necesitas desde el momento que eres diagnosticado con el cáncer hasta que terminas tu tratamiento. Eso es por un lado. Y el otro lado es traer una máquina de protones a Chile, porque tú no sacas nada con darle la información al paciente, que en realidad requiere de este tratamiento, porque existe la tecnología en el mundo, pero no la tenemos disponible. Pues bueno, si le vamos a dar el diagnóstico y la alternativa de ese tratamiento, pues tenemos que darle también la posibilidad de que se trate en Chile. Así es que ese es el segundo pilar de la fundación. Ese sería súper bueno, Cecilia. O sea, tú con un rostro tan querido, espero que te vaya súper bien en esto. Y que Me está yendo haga, muy bien, me está yendo gracias muy bien por hacer visible esto. en las gestiones, porque además, otra cosa, porque es un universo, esta plataforma digital, también me reuní con PIGA y con distintas personas que dirigen las muchas organizaciones, fundaciones y asociaciones ligadas al cáncer en nuestro país, porque la idea también es entregarles esta plataforma a ellos para que podamos de alguna manera trabajar todos juntos. Esta es una iniciativa pública, privada, estamos trabajando muy de la mano con el ministerio, y por supuesto con todas las agrupaciones que trabajan hace tantos años y que como Y PIGA así se logran las cosas. información tan valiosa, información tan valiosa. Juntos vamos a conseguir ese cambio que necesitamos y vamos a cambiar la manera en que enfrentamos el cáncer, tratamos el cáncer y Dios quiera, curamos el cáncer. Sí, pues muchas gracias, Cecilia. Y por último, antes de darle la palabra para leer las preguntas del público, que ya me las hicieron llegar, Marcio, en tu presentación está súper clara de todas las cosas que hay que hacer, pero danos unos tips de qué cosas, cómo debiésemos partir en Chile, a tu juicio. Bueno, gracias por las buenas palabras sobre el estudio. Perdóname por mi pobre portugués, más portugueñol, pero contestarte ahora, yo creo que el primer punto es que estamos pasando por una situación muy distinta y muy difícil, porque tenemos una pandemia que está como jugando casi todo el presupuesto de salud de todos los países, no solo de nuestra región, que no es una región muy rica, ¿no? Pero yo creo que de las 4 recomendaciones que hicimos, creo que algunas no hace falta que se tenga un apoyo muy fuerte gubernamental. El primer sería empoderar más los grupos de defensa de los pacientes, ¿no? Eso es algo que la sociedad civil se puede empezar a hacer, porque es muy importante que el conocimiento de este tipo de cáncer esté más ampliamente difundido entre la sociedad. El segundo punto creo que es el intercambio entre las investigaciones que están siendo hechas en los centros de excelencia en nuestra región. Aunque no tengamos muchos centros de excelencia, sí tenemos investigaciones de alta calidad. Y si este cambio ocurre, aunque sea informalmente, creo que la región y los investigadores tienen a ganar. O sea que es 1 más 1 no es 2, es 3, ¿no? Y el tercer punto es buscar ayuda a través de estas parcerías con centros de excelencia de países más desarrollados. Si uno ves, si uno buscas por la internet, encuentras formas de financiación que vienen de países desarrollados para investigaciones de este tipo de enfermedad. O sea que si uno busca la ayuda de países desarrollados como Estados Unidos, como Unión Europea, como China, como otros países que tienen recursos, sí puede hacer una diferencia
en mejorar, no mejorar, pero ampliar el número de investigaciones para los cánceres raros en nuestra región. Creo que Chile tiene una posición muy destacada en la región porque es un país que está más desarrollado. Creo que la gente, la estructura educacional está más desarrollada. Creo que sí podría ser un país en el liderazgo para este tipo de iniciativas. Gracias, Marcio. Quedó clarito. Ahora le agradezco a todos los panelistas que han participado. Tienen que mantenerse online porque voy a ir leyendo las preguntas del público que me han sido enviadas por teléfono. Así que el que se sienta aludido, que la conteste, por favor. No van dirigida a alguien en especial. Pregunta 1. ¿Cómo se articularía el nuevo Registro Nacional de Cánceres? Sergio, ¿te sentiste aludido? Sí, importante pregunta. En la cuarta línea del plan de cáncer, ya las 5 que tiene, es registro nacional, ¿ya? Actualmente en Chile hay registros parciales en algunas regiones, que con eso se proyecta lo que a lo mejor pasa en Chile, ¿ya? Cuando uno está ya en puestos de gestión, como el que me toca a mí, si tú tienes números que no son reales, te equivocas, es evidente, ya con cualquier ciencia o cualquier trabajo. Y eso es lo que pasa habitualmente cuando tú tienes registros que no son los correctos, ¿ya? En Chile se registran cerca del 13% de los cánceres solamente, y con eso se calcula que tenemos, por ejemplo, 60.000 casos al año, ¿ya? Y que tenemos a lo mejor 700 casos de meloma por año. Pero eso es una proyección, un cálculo eventualmente no exacto. Y por esa razón nosotros, dentro del plan de cáncer, se decidió, no yo solo, sino que toda la gente que trabajó en el plan de cáncer fueron cerca de 150 personas, de la academia, del ministerio, de la sociedad científica, etcétera. Y uno de los temas más importantes que relevó esa mesa de trabajo fue tener un registro completo. ¿Ya? Es un país que no es tan grande, que tiene acceso a tecnología como cualquier país desarrollado, y por lo tanto se tomó esa decisión, y de hecho el registro nacional ya partió. Lamentablemente por la pandemia se ha visto afectado porque esto requiere gente que trabaje registrando, y esa gente ahora está trabajando viendo pacientes con COVID o gestionando temas de la pandemia. Por lo tanto, esperamos salir luego de esta situación mundial para retomar el trabajo y tener un registro completo. O sea, nosotros no hemos perdido la esperanza de que este año pasemos por lo menos a tener el 50% de los cánceres de 2020 registrados, lo cual ya sería un avance, porque podríamos hacer cálculos mucho más certeros de lo que se necesita. O sea, pasaríamos de registrar 7.000, 8.000 casos al año a registrar 30.000, ¿ya? Lo cual es una diferencia importante. Y dentro de esos registros, por supuesto, están los tumores raros, ¿ya? Para saber Sí, pues, cuántos hay en con el eso se país. pueden tomar políticas públicas, pues sí, esa es la gracia. Exacto. Así que eso por supuesto, es para nosotros fundamental. Hay un colega chileno que trabaja en Francia, en un hospital muy famoso, me llamó para preguntarme sobre el plan de cáncer y me dijo: Sergio, si te resulta el registro, ya cumpliste tu labor. Así que así de importante es. Buena, Sergio. Gracias. Segunda pregunta, ¿existe alguna red que facilite la colaboración entre diferentes países para abordar los cánceres raros? Acá en Chile, lo que yo tengo entendido, que yo sepa, no. O sea, todo funciona al compadrazo, y los que nos dedicamos a oncología, de repente mandamos mail, como les contaba antes, a los autores importantes de estos artículos, que son uno o dos cuando son patologías muy extrañas, y en base a la buena onda, los autores nos contestan y nos orientan, pero así como una red establecida, yo sé que no hay. ¿Yo te puedo agregar Una algo pregunta. ahí? Sí, Yo te por puedo favor. agregar. Hay un comentario. En este tema le daré la palabra a Cecilia también, porque lo que quiere hacer ella probablemente tiene que ver con eso. Sí, pues. Sí, y en este minuto hay una red de sarcomas europeo-latinoamericana que se está formando y tienen justamente un proyecto con algunos países de colaboración entre los especialistas, patólogos y oncólogos europeos y América Latina. Así que eso habría que estar con el ojo y ver en qué minuto nos
nos subimos al carro, como quien dice, y no logramos ser parte de eso también. Se llama CellNet. Ah, bien. Bueno, se está creando, pues es también parte de lo que quiere hacer Cecilia. Exactamente. Volvemos al tema de la información, el estar conectados, el trabajar todos en conjunto. Hay mucha información que está, pero que no tenemos cómo acceder a ella, no sabemos cómo llegar a ella. Tampoco está cruzada, porque existe en distintos lugares, pero nadie la ha cruzado. Entonces, crear una plataforma que sea capaz de hacer esto es muy complejo de realizar, pero es realmente un nuevo camino que nos va a llevar a enfrentarnos de una manera muy, muy distinta al cáncer, porque de partida cuando te dicen, usted tiene cáncer, o te dicen lo que es peor, su hijo tiene cáncer, uno lo siente como una sentencia de muerte. Y sin embargo, esto no necesariamente es así. Tenemos el ejemplo de nuestra querida Piga, mira tú, con un diagnóstico de un cáncer raro, 7 años maltratada, con un diagnóstico equivocado y con un tratamiento equivocado también, y mírala, finalmente se dio con el diagnóstico, con la medicina, y está bien. Y el cáncer es así, hay que actuar rápido y con la información necesaria. Y tenemos que ponernos a trabajar todos juntos en recolectar esa información, en unirnos, en hacer una red real, importante, que trabaje en pos de la información del cáncer, para recabar información y para entrelazarla. Nosotros también en la fundación, que estamos a puertas de ya recibir todo, ya tenemos los estatutos, todos estamos a punto de tenerla finalizada, buscamos de alguna manera crear, bueno, aparte de lo que te hablaba de esta plataforma y de traer la máquina de protones a Chile, crear un programa de televisión, que más que un programa de televisión es trabajo social televisado, porque aquí hay que informarle a la gente. Uno tiene que ser capaz de decirle, por ejemplo, si tu hijo tiene durante 3 días seguidos dolor de cabeza en la mañana, llévalo al hospital y que le hagan un escáner. Tienes que hacerlo ya. Es que justo antes de ir al colegio, en el caso de Máximo, me pasé varios meses creyendo que estaba con depresión porque tenía una situación muy compleja, en fin. Tenemos que informar nosotros a la población, y esa es una labor que está en manos nuestras, de las personas que estamos trabajando hoy por el cáncer. Entonces, bueno, ¿qué cosa más impactante o poderosa en términos de comunicación es la televisión? Y este programa que vamos a hacer con el apoyo de Canal 13 es justamente para educar, informar y también contener a la familia, porque necesitamos hacer eso. Y bueno, la interrelación de todas las, de los distintos centros. Y otra cosa que es muy importante, también lograr que las personas en nuestro país sean capacitadas con los estándares de los mejores centros a nivel mundial. Nosotros estamos muy bien en términos de cáncer infantil, lo decíamos a través del PINDA. Sí. Ellos están contactados con el St. Jude y con varios otros centros en Europa, específicamente en Alemania, pero tenemos que hacerlo para todos los hospitales públicos de nuestro país, para que el cáncer en general tenga estándares a nivel mundial, de primera línea, de primer mundo, y para eso necesitamos que también puedan acceder a congresos, a capacitaciones, a convenios con distintos hospitales para que también puedan ir a formarse al extranjero. Todo eso estamos haciendo también a través de esta. Y en general, Cecilia, para tu tranquilidad, los que nos dedicamos a oncología somos bien movidos y somos bien motivados siempre para irnos para afuera. Todos nos hemos ido a dar una vueltita por afuera. No solamente ha sido turística. Esa es una cosa maravillosa que me he dado cuenta de estar trabajando en el tema del cáncer. La pasión que existe por cada una de las personas que está involucrada en encontrar un camino correcto, en ayudar a los pacientes con cáncer, en ojalá curar esta dramática enfermedad. Veo esa pasión y esa fuerza que hay para producir este cambio importante. Así es que estoy muy, muy contenta porque he visto que junto con esta pasión que también me moviliza a mí por la experiencia mía, también estoy viendo que estamos avanzando mucho porque me he encontrado con pura gente con una voluntad de trabajo y una pasión extraordinaria. Así es que esto lo vamos a sacar adelante. Vamos a necesitar muchas lucas, eso sí, en la fundación para traer la máquina de protones, pero que sería revolucionaria y que además sería la primera en el hemisferio sur del planeta. Pero nosotros como Latinoamérica necesitamos una máquina así. Los niños con cáncer, por ejemplo, al sistema nervioso central, si son irradiados con una máquina de fotones, que es la máquina de radioterapia convencional, como la que tenemos en Chile y en el resto de Latinoamérica, las secuelas son las que yo te enumeraba al comienzo del seminario, que fueron
las que me dijeron para Máximo. Y Máximo está con su visión perfecta, con su audición, está pero impecable por haber sido tratado con protones. Y esto tiene que estar al acceso de todos los niños de nuestro país, de todos. Y gratis. Ojalá. Nicolás, Sí, no, a mí me sí, gustaría, justo no, iba me con gustaría usted, complementar senadora. algo, porque yo creo que hay un actor acá que también es súper relevante, que son las universidades, son los centros formadores, y ahí justamente una de las cosas que instala por ley la ley del cáncer es esta comisión asesora, que la formó en su momento el ministro Santelice. Yo quiero destacar eso, él le dio un fuerte impulso, y de hecho fue esa comisión encabezada por el doctor Bruno Nervi en su momento, la que ayudó también, junto con las sociedades científicas sentadas en la mesa, ¿no es cierto?, para la elaboración del primer plan de cáncer. Yo creo que en esta lógica colaborativa, que a mí me encanta cómo está instalada, donde necesitamos de lo público y lo privado, donde necesitamos a las sociedades científicas, necesitamos a la academia, necesitamos a las organizaciones de pacientes, necesitamos al mundo político, sentados todos en la mesa. Es esa una de las cosas quizás más importantes que aporta la ley, y quizás yo te diría de lo que más nos ha costado, porque nosotros tendemos a tener una estructura en el Estado donde la tarea es del Ministerio de Salud solamente, y cuesta en esto abrir puertas, se siente como que se pierde un poco de poder, pero yo creo que en la medida que incorporamos a los distintos actores, lo que hacemos es muy al contrario, ganamos poder. Y yo quiero además reforzarlo en este momento donde tenemos un desafío adicional. Marcio nos decía lo que ha pasado con la pandemia, con la restricción de los presupuestos, ¿no es cierto?, pero también con el aumento de la lista de espera en tratamientos de cáncer que se han postergado. Está contestando casi todas las preguntas que le tenía guardadas. Ah, es que me están soplando por Así acá. Dele no. Ah, se la mandaron. Estamos conectados. No, pero, y es parte de las discusiones que hemos tenido estos días. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo con Sergio lo conversamos, con el doctor Nervi también, con Jorge? Un 70% quizás de los diagnósticos que hoy día no se están haciendo. O sea, ahí, y Cecilia usó una palabra que estamos repitiendo todos, es la pandemia silenciosa. Si no nos olvidemos que antes del COVID morían 3 personas por hora en nuestro país de cáncer, 72 diarias, y no hay ningún contador en el matinal que lo visibilice, pero son todas vidas que nos duelen, de personas que muchas de ellas se podrían salvar con un diagnóstico oportuno o con el tratamiento, que hoy día existe en muchos casos. Entonces, yo creo que eso pone más urgencia todavía a visibilizar la realidad del cáncer. Los enfermos de cáncer además lo han pasado mucho más mal con la pandemia, tienen mayor riesgo en caso de contraer la enfermedad, pero también han sido postergados. Y ahí, ¿cómo nos hacemos cargo de este retraso que hay para que no signifique mayor pérdida de vidas? Bien. Contestamos todas las preguntas que teníamos, pues la senadora Goich le pasaron las preguntas. Así que yo les quiero agradecer a todos los panelistas por haber participado, a Marcio por ser de los coautores del estudio del The Economist, al doctor Jorge Jiménez, que fue ministro y ha tenido un rol muy importante en las políticas públicas del cáncer, a la senadora Goich, a Cecilia, a Carlitos Gallardo, a Piga, a Sergio, a todos por haber participado hasta tarde-noche de este seminario, y hacer visible esta epidemia silenciosa, como bien la resumieron, que es el cáncer, y los cánceres raros en particular. Y ahora nosotros nos vamos a ir saliendo y le vamos a dar la palabra a Mariela Formas, que es de la Cámara de Innovación, para que cerremos yo creo, muy bonito, salió súper entretenido, yo lo pasé súper bien, así que se lo agradezco. Así que nos despedimos. Tienes la palabra, Mariela. Muchas gracias a todos. A nombre de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, quiero agradecer a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas, a nuestro speaker internacional, por su tiempo, por su buena disposición, por sus testimonios para la realización de esta actividad. Para CIF ha sido un honor contar con su participación y con todos quienes nos acompañan a través de nuestro canal digital. Los esperamos en un próximo encuentro que informaremos oportunamente a través de nuestros canales digitales. Este seminario quedará disponible en nuestro canal YouTube CIF Chile y podrán verlo on demand o bien sugerirlo para quienes puedan beneficiarse de este contenido. Muchas gracias y muy buenas tardes.